Clase práctica número 1, quinto parcial. En esta diapositiva podemos observar las estructuras posteriores de la región abdominal, ¿verdad? A manera de un repaso general. Esta es la vena cava inferior, la cual recibe las dos venas renales, ¿verdad? Y a su vez esta vena cava inferior está formada por las dos venas cavas, como las dos venas ilíacas, comunes, la parte de abajo que la forman. Se unen las dos ilíacas comunes para formar la vena cava inferior más a un nivel de la lumbar 4. Si lo miramos desde afuera del cuerpo sería más o menos detrás del ombligo, en un plano transversal. También se pueden ver los dos riñones, ¿verdad? Siempre el riñón izquierdo está más arriba que el derecho porque el hígado está encima del riñón derecho, y las glándulas suprarrenales. También se puede observar la aorta abdominal con sus ramas clásicas, el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, las dos arterias gonadales, que pueden ser ováricas o testicular, dependiendo del género. También se puede ver las venas gonadales, ¿verdad? Que primero se llamaban plexo venoso pampiniforme y la vena gonadal derecha termina en la vena cava inferior, pero después del plexo venoso pampiniforme la vena gonadal izquierda termina en la vena renal izquierda. O sea, la derecha termina en la cava y la izquierda termina en la renal. También se pueden ver los dos uréteres, que en un inicio está en la pelvis renal y de ahí baja y se forman los dos uréteres. Bien. Ahora, pues el riñón se ve aquí que está descansando sobre un colchón de grasa, por decirlo así, ¿verdad? Un colchón de grasa. Y pues está cubierto por la décima, la onceava y la doceava costilla. La onceava y la doceava costilla son flotantes y su función es proteger básicamente los riñones. Podemos ver el músculo psoas, que realmente son dos músculos. En este tendón blanco se ve el psoas menor y de ahí viene el psoas mayor. Se ve el músculo ilíaco. Entonces, en conjunto los dos se conoce como el músculo iliosoas, que es el principal flexor de la cadera cuando caminamos. O sea, al caminar utilizamos el iliosoas y utilizamos el glúteo medio. A menos de que sea una actividad de mucha fuerza, como subir gradas o correr, por ejemplo, o levantar un peso sobre los hombros, entonces ahí sí entra en función el glúteo mayor. También se ve el músculo cuadrado lumbar, que es el que nos da el equilibrio. Es el músculo que utilizan, que no pueden utilizar los niños cuando nacen, sino que hasta pasado un año, después del crecimiento y desarrollo normal, utilizan el cuadrado lumbar y eso sirve para el equilibrio, ¿verdad? Es un músculo que lo trabajan bastante la gente que hace la disciplina deportiva de la gimnasia, para hacer sus volteretas y piruetas y eso, mantener siempre el equilibrio para caer parada otra vez. También están los músculos de la pared lateral del abdomen, que son el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso abdominal. Son los tres músculos de la pared lateral del abdomen que casi no los utilizamos y por eso es de que esta pared de grasa acá se llena con las famosas llantitas laterales del abdomen. También aquí tenemos la vejiga y tenemos acá el recto, ¿verdad? Este es parte del peritoneo y este es el recto, que está en contacto con el hueso sacro. Ahora en esta figura de acá pues tenemos la irrigación de lo que son los genitales externos dentro de la bolsa escrotal en el hombre, ¿verdad? Los testículos. Y se ve aquí la arteria y la vena testicular, ¿verdad? Y se ve el plexo venoso pampiniforme, que primero se llama plexo venoso pampiniforme y de ahí se llama vena testicular y está la arteria testicular. Aquí estamos a nivel de la cabeza del epidídimo.
Este es el cuerpo del epidídimo y esta es la cola del epidídimo. Entonces el epidídimo, sus partes son cabeza, cuerpo y cola. También se ve la irrigación a nivel del testículo, ¿verdad? Se ve la irrigación a nivel del testículo, tanto en el polo superior, en el cuerpo, como el polo inferior del testículo. Y aquí está la arteria cremastérica. Recordando que el cremaster es un músculo que que al haber frío se contrae para subir el testículo hacia la cavidad abdominal para que el testículo entre en calor. Pero al haber calor, el músculo cremaster se relaja y se aleja el testículo del cuerpo para que siempre esté 1 grado menos centígrado de la temperatura del cuerpo cuando hace calor, ¿verdad? Entonces es la función del músculo cremaster. Ahora el músculo dartos, pues igual pasa cuando hace mucho frío, contrae toda la bolsa escrotal, ¿verdad? Y los testículos se ven pequeños, o cuando entra en agua helada, por ejemplo. Y cuando hace calor, pues está toda distendida la bolsa escrotal, pero cuando ya hablamos de eso, estamos hablando del músculo dartos, ¿verdad? Aquí veo una imagen muy parecida a la anterior, pero ya se ven específicamente el sistema linfático. Hay nódulos linfáticos lumbares, hay ilíacos comunes, ¿verdad? Hay ilíacos externos, como ilíacos internos también, ¿verdad? Hay nódulos linfáticos sacros y hay nódulos linfáticos inguinales profundos y inguinales superficiales. O sea que los nódulos linfáticos van siguiendo el camino de los grandes vasos, ¿verdad? Recordando de que esta es la aorta abdominal, que a nivel de L4, o sea, exactamente atrás del ombligo, se bifurca en 2 ilíacas comunes, ¿verdad? Ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda, y después esas ilíacas comunes se hacen ilíaca externa, que al atravesar el ligamento inguinal se convierte en arteria femoral, y también aquí hay una ilíaca interna, ¿verdad? Que queda irrigando lo que son los órganos pélvicos, recordando también de que todo lo que está arriba de la línea arqueada en el hueso coxal, hasta la línea arqueada, todo lo que está arriba es la pelvis falsa, y todo lo que está abajo de la línea arqueada, o sea, a este nivel, es lo que se considera como la pelvis verdadera. Entonces, repitiendo, los nódulos linfáticos van de acuerdo a la región por donde están ellos colocados, de acuerdo a los grandes vasos. Aquí hay una diapositiva que nos muestra, ¿verdad?, lo que es el tronco simpático a nivel torácico, las últimas de T10, a nivel lumbar y a nivel sacro, que tienen que ver, ¿verdad?, con la inervación a nivel de las estructuras que están adentro de la pelvis, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la vesícula seminal, la próstata, la vejiga con los uréteres. Este es el pene con su cuerpo esponjoso, su cuerpo cavernoso y su glande. Está el testículo con el epidídimo, ¿verdad? Y está el conducto deferente que se pone en contacto después con la vesícula seminal y la próstata en el momento de la eyaculación. Y hay un plexo hipogástrico inferior, que es el que se encarga de inervar toda esta región, ¿verdad? Pero lo importante de todo esto es que ellos vienen desde torácica 10 hasta el último nervio sacro. Importante eso al momento de un trauma, cuando el paciente recibió un disparo, por ejemplo, de esa región, pues tener en cuenta de que el plexo, el tronco simpático y el plexo hipogástrico inervan toda esa región antes mencionada. Acá en esta diapositiva hay un corte sagital de estructuras masculinas a nivel de la pelvis, ¿verdad? Y recordando cuestiones importantes, que este es el hueso sacro, este es el sacro, y pegado a ese sacro está el recto. Importante en el momento de un trauma a nivel sacro, sea una caída, sea una patada, un trauma o un disparo, tomar en consideración de que si hay lesión del hueso sacro, hay que descartar lesión del recto.
Adelante del recto pues vamos a tener la vejiga, recordando de que la vejiga tiene su músculo clásico, que es el músculo detrusor de la vejiga, es un músculo sumamente poderoso. Aquí están los uréteres que vienen de los riñones. Este es el conducto deferente, que entra en contacto con la vesícula seminal, que está posterior a la vejiga, y la próstata, que se encuentra debajo de la vejiga. Entonces, aquí vamos a tener el diafragma pélvico, y ahí están las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper, que son las que dan el líquido preseminal antes de una eyaculación. En relaciones sexuales normales, el glande del pene está humedecido, ¿verdad?, por un líquido que proviene de las glándulas bulbouretrales previo a una eyaculación. Este músculo es el músculo elevador del ano. Y ese músculo elevador del ano en realidad son dos músculos, el pubococcígeo y el iliococcígeo. Son los dos músculos elevadores del ano. Aquí está la sínfisis púbica, la unión de los dos huesos púbicos, de los huesos coxales. Y de ese sínfisis púbica sale la línea alba, que está en medio de los dos rectos abdominales, ¿verdad? Y aquí hay parte del conducto deferente, ¿verdad? Y aquí está el pilar del pene, donde empieza el pene, donde vamos a tener el cuerpo esponjoso y cavernoso del pene. Este es el diafragma pélvico en el hombre. Para orientarnos, este es el ligamento inguinal. Esta es la rama horizontal del pubis. Este es el cuerpo del pubis, con la rama descendente del pubis. De ahí viene la rama ascendente del isquion y viene el cuerpo del isquion. Y esta es la tuberosidad isquiática, que es la superficie ósea que se pone sobre el asiento cuando uno toma asiento, ¿verdad? Ahí, esa es. Una persona se sienta encima de uno y entonces siente dos huesos, uno sobre los muslos, y esas son las tuberosidades isquiáticas. Entonces, este es el diafragma pélvico. ¿Cuál es el contenido de ese diafragma pélvico? Pues bueno, vamos a tener las glándulas bulbouretrales o de Cooper, que vuelvo a repetir, son las del líquido preseminal. Vamos a tener la uretra masculina, ¿verdad?, que viene directamente de la vejiga. Vamos a tener la vena dorsal profunda del pene, ¿verdad? Y vamos a tener las arterias y los nervios dorsales del pene. Ahora, todas estas vienen relacionadas con el nervio pudendo y la arteria y las venas pudendas internas. Todo esto está en el ángulo subpúbico. Los límites de ese diafragma pélvico son el ángulo subpúbico, de ahí la importancia de un trauma a nivel de la pelvis en caso de, por ejemplo, un accidente de motocicleta y hay una fractura de la pelvis, tener en cuenta que debajo de la sínfisis púbica, que es esta, está el ángulo subpúbico. Y en ese ángulo subpúbico, ahí vamos a tener el diafragma urogenital. Y puede estar dañada la uretra, por ejemplo, ¿verdad? O sea, en la emergencia, el paciente con una fractura de pelvis se le pide una muestra de orina y resulta ser de que la orina sale de color de la sangre, por ejemplo. Entonces podemos sospechar nosotros un trauma a nivel de la uretra masculina porque el diafragma pélvico tiene una lesión. De ahí la importancia de conocer bien las estructuras anatómicas para poder orientar bien el diagnóstico. Este es un corte sagital de la pelvis, en la cual pues podemos ver el lumbar 4, lumbar 5, de ahí vienen los huesos del sacro, que son 5, S1, S2, S3, S4, S5, y después viene el coxis, que puede ser una vértebra o pueden ser 3.
En este esquema hay coxis 1, coxis 2 y coxis 3. Ahora bien, aquí está la cresta ilíaca del hueso coxal. Y este es el ligamento inguinal. Y este, la sínfisis púbica. Esta es la línea arqueada de ese hueso coxal. Arriba de él vamos a tener el músculo psoas y el músculo ilíaco. En conjunto se conoce como iliosoas. A ese nivel, la arteria y la vena femoral, la arteria y la vena ilíaca externa atraviesan el ligamento inguinal y se convierten en arteria y vena femoral. Este de aquí es el nervio femoral. Y este de aquí es el nervio genitofemoral, nervio genitofemoral. Y este nervio de aquí es el femoral lateral cutáneo. Ahora, este músculo es el músculo sartorio. Es el músculo más largo del cuerpo, 60 centímetros de largo. Como su nombre lo dice, el músculo de los sastres. Anteriormente se utilizaba una máquina de coser que tenía un pedal inferior, la máquina. Entonces este es el músculo que utilizaban los sastres. Entonces por eso se llama músculo sartorio. A continuación está el músculo aductor largo y el aductor magno. Ahora, este es el músculo glúteo mayor. Estos músculos de aquí se conocen como el músculo elevador del ano. Uno es el pubococcigio, el otro es el iliococcigio. Este es el músculo piramidal, sumamente importante porque abajo del piramidal sale el nervio ciático, que es el nervio más grande del cuerpo, como también salen las arterias y las venas glúteas inferiores, y sale también el nervio femoral cutáneo posterior, y sale el nervio pudendo, que le da inervación a todas las estructuras internas de la pelvis, tanto internas como externas, el nervio pudendo. Ahora bien, en la parte superior del músculo piramidal, de ahí emerge lo que es la arteria glútea superior. Este es el músculo coccigio. Entonces, ¿quiénes son el músculo elevador del ano? El pubococcigio, el iliococcigio, y algunos libros lo mencionan como que también el isquiococcigio o el coccigio forma parte de ese elevador del ano. Aquí ya tenemos el ano al final, recordando de que el recto está pegado al hueso sacro. Sumamente importante saber ese detalle. El recto está pegado al sacro. Aquí una visión desde posterior hacia anterior, ¿verdad? De lo que son las estructuras masculinas dentro de la pelvis. Esta es la vejiga. Se esquematiza claramente el grosor del músculo de la vejiga, que es el músculo detrusor de la vejiga. Se coloca la vesícula seminal atrás de la vejiga, se coloca la próstata abajo de la vejiga, se colocan las glándulas bulbouretrales, ¿sí? Las glándulas bulbouretrales, y se pone el bulbo del pene y los dos pilares del pene, ¿verdad? Los dos pilares del pene que van a formar parte de los cuerpos cavernosos y el bulbo del pene que va a formar parte del cuerpo esponjoso del pene. La mujer también tiene dos pilares más pequeños, lógico, para formar el clítoris, porque el clítoris de la mujer también tiene cuerpos cavernosos. Esta estructura aquí donde están las glándulas bulbouretrales se conoce como el diafragma pélvico, que está abajo del ángulo subpúbico. También vamos a encontrar ahí las plicas umbilicales, ¿verdad? Que la primera que sale de la vejiga es el uraco, la plica umbilical media. La segunda, que es la plica umbilical medial, que contiene la arteria umbilical obliterada. Y la plica umbilical lateral, que contiene la arteria y la vena epigástrica inferior. Son las tres plicas umbilicales, la mediana, la medial y la lateral. La mediana, contenido uraco.
La medial contenida arteria umbilical obliterada y la lateral contenido la arteria y la vena epigástrica inferior. Acá vamos a tener la arteria y la vena, en este caso ilíaca externa, que se convierten en femorales, ¿verdad? Y de ahí viene el nervio femoral que viene con ellos. Este músculo va a ser el iliosoas, recordando que el iliosoas es el principal flexor de la cadera, y este es el acetábulo, que aquí en esta parte se puede ver la cabeza del fémur adentro del acetábulo. Y el músculo elevador del ano, ¿verdad? Que las estructuras que forman el elevador del ano son el pubo coccigio, el iliococcigio y algunos consideran el isquiococcigio también como elevador del ano. Aquí hay un corte transversal de lo que es el pene. En el pene vamos a tener cuerpos cavernosos, que son dos, que son alimentados por la arteria profunda del pene, ¿verdad? Por la arteria profunda del pene, que llenan de sangre a presión todos estos cuerpos cavernosos, ¿verdad? Para que haya una erección. También está el cuerpo esponjoso, que es alimentado por la arteria uretral, y aquí está la uretra, ¿verdad? Cuando hay erección, las tres estructuras, los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, se llenan de sangre los tres y producen una erección normal. Arriba de los cuerpos cavernosos vamos a tener la vena dorsal profunda del pene, como la arteria dorsal del pene, y arriba de ellos, ya en lo que se considera la fascia de Buck, afuera, ¿verdad? Vamos a tener la vena superficial dorsal del pene, que son sumamente visibles desde el exterior, y la piel que cubre ese órgano de la cópula masculino. Aquí se está demostrando estructuras de la pelvis externas en un hombre, ¿verdad? Para orientarnos, estos son los glúteos. Por ende, este es el músculo glúteo mayor. Este es el sacro, ya el coxis, ¿verdad? Este es el ano. En el ano hay un esfínter anal externo. Más internamente hay un esfínter anal interno. Un esfínter es un orificio que normalmente está cerrado y está cerrado por estructuras musculares. El ano se dilata cuando está el proceso de la defecación, que es un proceso que controla el sistema nervioso somático, ¿verdad? En el acto de defecar. Entonces, el sistema nervioso periférico relaja estos dos músculos, tanto el esfínter anal interno como el esfínter anal externo, para que el ano se abra, se dilate y puedan salir las heces. ¿Qué sucede en un paciente que tiene una lesión medular, un trauma, un accidente o alguna enfermedad que daña los nervios a nivel lumbar y sacro? Entonces esos nervios pierden su función y entonces el músculo queda dilatado. El orificio se ve completamente dilatado y eso nos da la señal de que hay una lesión a nivel medular que está dañando tanto el esfínter anal externo como el esfínter anal interno. Este músculo es el elevador del ano. Siempre repitiendo, pubococcigio, iliococcigio y algunos isquiococcigio. Entre los tres hacen el elevador del ano. Entre el elevador del ano y el glúteo mayor está la fosa isquiorrectal. Esa fosa isquiorrectal es sumamente importante porque ahí pasan la arteria, la vena y el nervio pudendo, que está en relación con la emergencia del nervio ciático, ¿verdad? Y ese nervio pudendo es quien va a dar inervación a toda esta parte anterior de estructuras que hay aquí en la pelvis. El nervio pudendo, fosa isquiorrectal. Ahora, este es el diafragma pélvico.
Y en el diafragma pélvico vamos a encontrar las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Aquí este músculo se llama el isquio cavernoso, ¿verdad? Isquio cavernoso. Y este es el músculo bulboesponjoso. Entre los tres músculos hacen el proceso de la erección, pero el bulbo esponjoso es el que se encarga del acto de la micción, o sea, la emisión de orina, el bulbo esponjoso, y se encarga también de la eyaculación, el bulbo esponjoso. Y básicamente los isquios cavernosos, ¿verdad?, se encargan de la erección del pene y llevar el pene hacia arriba, porque el pene se erecta hacia enfrente y hacia arriba. Y ese movimiento lo hacen los músculos isquiocavernosos. Repitiendo, la micción de orina y la emisión de esperma o de semen, el bulbo esponjoso. Eso es en el hombre. Ahora bien, acá se ve ya el músculo glúteo mayor, ya lo disecaron, y se ve la arteria, la vena y los nervios pudendos en la fosa isquiorrectal, y como pueden ver ustedes, se relaciona con el músculo isquio cavernoso, con el músculo bulbo esponjoso, y llegan hasta el glande en el pene y abarca lo que es la bolsa testicular. Y también se ve la inervación del nervio pudendo en lo que es el orificio del ano, sobre todo superficialmente, porque el nervio pudendo es un músculo más que todo que da sensibilidad en toda esta área. El nervio, la arteria y la vena pudendas. Acá se puede ver el trayecto de los nódulos linfáticos, ¿verdad?, que son lumbares, que son ilíacos internos, que son inguinales profundos, que son inguinales superficiales, ¿verdad? Básicamente de estructuras linfáticas que llevan la linfa, ¿verdad?, que siempre se relacionan con la trayectoria de los grandes vasos. De nuevo, pues otra vez los ganglios linfáticos, tanto lumbares, ilíacos comunes, ilíacos externos, inguinales profundos, inguinales superficiales, ilíacos internos y los linfáticos sacros, siempre siguiendo los grandes vasos. Ahora en esta diapositiva se ven los genitales externos femeninos, ¿verdad?, que es importante conocerlos para en el momento de la atención obstétrica de los pacientes, inclusive en una atención ginecológica, pero más que todo en una obstétrica, y hay que saber reconocer todas estas estructuras de la región. Este es el monte de Venus, donde están los vellos púbicos de una mujer que ya pasó la pubertad y que ya es una mujer, de adolescente pasó una mujer. Siempre vamos a encontrar vellos púbicos. Estos son los labios mayores. Estos son los labios mayores. Estos son los labios menores. Este es el clítoris, que es un homólogo del pene. Se erecta, tiene mucha sensibilidad, tiene cuerpos cavernosos, clítoris. Este es el orificio externo de la uretra. Por aquí es donde la mujer emite orina. Este es el vestíbulo de la vagina, o sea, la entrada de la vagina, ¿ya? Recordando que la vagina sirve de receptáculo para relaciones sexuales normales, para la salida de la menstruación, y sirve como canal de parto. Este es el ano. Ahora, el espacio entre el ano y el vestíbulo de la vagina se llama perine, y esta es la región glútea. Genitales externos femeninos. Recordando que la mujer, allí entre sus dos piernas, va a tener tres orificios. Tres.
el orificio externo de la uretra, por donde orina, la vagina, el vestíbulo de la vagina, por donde canal de parto, relaciones sexuales y salida de menstruación, y el ano, que es por donde ella defeca. 3 orificios. Acá pues quitamos la piel, ¿verdad? Y podemos ver más profundamente las estructuras, muy similares en el hombre. Estos son los glúteos, pero este es el músculo glúteo mayor. Esta es la fosa isquiorrectal y esta es la tuberosidad isquiática. ¿Verdad? Este es el diafragma pélvico en la mujer. Este color blanco, diafragma pélvico. Este es el músculo isquiocavernoso, que va a ayudar a la erección del clítoris, isquiocavernoso, y este es el músculo bulboesponjoso, que contribuye a que los labios mayores sean más gruesos, más grandes, iguales que en el ligamento redondo del útero, pero este es el músculo bulboesponjoso. Este es el clítoris, esta es la uretra, y este es el vestíbulo de la vagina, o sea, la entrada de la vagina. Acá podemos ver el contenido de la fosa isquiorrectal, donde vamos a encontrar la arteria, la vena y el nervio pudendo, que da la sensibilidad en toda esa región en las mujeres. Y termina ese nervio pudendo en el clítoris, que es un homólogo del pene. También aquí están las glándulas, ¿verdad? De la entrada de la vestíbulo de la vagina. Y este es el ano, y se ve el esfínter anal externo, ¿verdad? Que es inervado por ramas y irrigado y drenado por ramas de las arterias, venas y nervios pudendas. Es sumamente importante un trauma a esta región porque tenemos que descartar que el nervio esté en perfectas condiciones. Acá se ve el músculo, la región que lleva el músculo isquiocavernoso, ¿verdad? Y se ve el pilar del clítoris, y aquí termina el clítoris, ¿verdad? Y el clítoris, al igual que el pene, tiene un glande, tiene un prepucio. Los labios menores, ¿verdad? Labios menores. Los labios mayores, el músculo bulbo esponjoso, y también ahí está el bulbo del vestíbulo, y está la glándula vestibular mayor, que es la que le da secreción a la entrada de la vagina. Está el diafragma pélvico, está el esfínter anal externo y está el ano. El espacio entre el ano y el vestíbulo de la vagina se conoce como periné. Viendo estructuras óseas, vamos a ver que este es el ligamento inguinal, esta es la rama horizontal del pubis, este es el cuerpo del pubis, la rama descendente del pubis y la rama ascendente del isquion. Entonces este es el ángulo subpúbico. Y en ese ángulo subpúbico es donde va a estar el diafragma pélvico. Y en medio de ese diafragma pélvico vamos a tener estas estructuras en una paciente femenina. El diafragma pélvico y todas estas estructuras que hemos mencionado anteriormente. Quitando todas esas estructuras, siempre vemos el diafragma pélvico, entonces ya vemos la vagina, ¿verdad? Con su pared anterior y su pared posterior de la vagina. Vemos la uretra femenina y vemos la vena dorsal profunda del clítoris, con las arterias y nervios dorsales del clítoris. A este nivel. Siempre este es el ángulo subpúbico. Ahora, esta es la sínfisis púbica, ¿verdad? Que es donde se unen los dos huesos púbicos.
Acá se ve un esquema de lo que son el sistema urinario y parte de los genitales externos femeninos. Está el riñón con su polo superior, su polo inferior, el cuerpo del riñón. Está la pelvis renal, que es el punto donde emerge todos los sistemas colectores de orina, y después de llamarse pelvis renal pasa a llamarse uréter. Y el uréter termina en la vejiga, que tiene su músculo característico, que es el músculo detrusor de la vejiga, y de ese músculo, de esa vejiga, sale la estructura que es la uretra, ¿verdad? Ella va a drenar en la parte superior del vestíbulo de la vagina y en la parte inferior del clítoris. Esta es la vagina, ¿verdad? Este es el cuello uterino, este es el útero. Y de esta región del útero emergen tres estructuras. Una, la más superior, la trompa de falopio, que termina en las fimbrias. El del medio, que es el ligamento útero-ovárico, porque este es el ovario. Y el más inferior, que es el ligamento redondo del útero, que va a terminar a nivel de los labios mayores de la vagina, ¿verdad? Que junto con el músculo bulbo esponjoso le dan el grosor característico a los labios mayores. En esta pues se puede ver cómo la relación que hay entre la vejiga urinaria y el útero. El útero está, por decirlo así, descansando encima de la vejiga urinaria en una anteflexión, y abajo de la vejiga urinaria ya viene el esfínter externo de la y viene la uretra para desembocar en el lugar de los genitales externos femeninos. Viene la vagina, que está abajo de la uretra con su vestíbulo, y está el músculo bulbo esponjoso, ¿verdad? Este es la trompa de falopio, que termina en las fimbrias. Este es el ovario. Y esta es la vagina, ¿verdad? Que está exactamente a la parte posterior de la uretra. Este es el ligamento redondo del útero, ¿verdad? Que va a terminar en los labios mayores y que conjunto con el músculo bulbo esponjoso le dan el grosor característico a los labios mayores. Esta es una diapositiva donde se ven las formaciones embriológicas de lo que son los genitales externos femeninos, y que al final pues se forman labios mayores, labios menores, clítoris, uretra y el vestíbulo de la vagina normalmente. Esta es otra forma de cómo el riñón se relaciona también con la formación de las estructuras femeninas, y pues se ve la formación final en el ovario, las trompas de falopio, las fimbrias con el útero, y está la vejiga con su uréter y con su que forma después la uretra y los genitales externos en esta área. Aquí podemos observar que este es el recto. Hablábamos que estaba en relación con el sacro. Esta es la línea arqueada de la pelvis, la línea arqueada. Y hablábamos que todo lo que está arriba de la línea arqueada se conoce como pelvis falsa, porque la pelvis verdadera, o sea, los verdaderos órganos de la pelvis están abajo de la línea arqueada. Y aquí podemos identificar el útero, que está en una íntima relación con el recto. Podemos ver el ligamento redondo del útero. Podemos ver las trompas de falopio que terminan en las fimbrias. Y este es el ovario. Y aquí está el ligamento útero-ovárico, o ligamento propio del ovario, este nivel. Este es el fondo del útero, este es el cuerpo del útero. Más abajo vamos a tener el cuello uterino. Ahora bien, esta es la vejiga urinaria. Ya hablando de lo que es propiamente el útero, vamos a ver de que este es el fondo del útero, este es el cuerpo del útero y este es el cuello uterino. Ahora, abajo del cuello uterino viene lo que es ya la vagina. Los ligamentos de ese útero son el ligamento ancho del útero,
el mesosalpinx y el mesoovario. Este es el ovario, este es el ligamento útero-ovárico o ligamento propio del ovario, esta es la trompa de falopio y termina en las fimbrias. Ahora bien, esta diapositiva también nos va a mostrar el pliegue recto uterino, con el ligamento recto uterino. Se hace una disección de lo que es el útero y se va a diferenciar las tres capas del útero, que son el endometrio, el miometrio, que es la capa muscular, miometrio, y el perimetrio, que es la capa externa. Entonces, ¿cuáles son las tres capas del útero? Endometrio, miometrio y perimetrio. Aquí vamos a tener el cuello uterino. Después viene a continuación lo que es la vagina. El útero, dice en el libro, que tiene forma de una pera invertida. O sea, que el cuello, la parte más delgada de la pera es el cuello y lo más grueso se conoce como el cuerpo del útero. De este nivel del útero salen tres estructuras que son la trompa de falopio, el ligamento útero-ovárico y el ligamento redondo del útero. Entonces, aquí está la trompa de falopio, tiene sus fimbrias, este es el ovario, este es el ligamento ancho del útero. Ahora, este es el istmo, con la ampolla de la trompa de falopio, y estas son las fimbrias de la trompa de falopio. Esto se conoce como mesosalpinx, ¿verdad? Y este es el ligamento ancho, nuevamente, del útero. El útero tiene dos posiciones clásicas, dos. Una que se llama la anteflexión y el otro se llama la anteversión. Entonces, cuando el útero está flexionado con respecto a la vagina, se llama anteversión. Pero cuando está flexionado con respecto al cuello del útero, se llama anteflexión. Entonces hay anteversión con la vagina y hay anteflexión con respecto al cuello uterino. ¿Eso qué significa? Que el útero normalmente está adosado encima de la vejiga. Normalmente. En este esquema ya se ve de que solo hay anteversión, porque no hay anteflexión. Y siempre podría decirse que está colocado normalmente, pero cuando no existe ninguna de las dos, ni anteflexión ni anteversión, entonces se dice de que hay una retroversión, o sea que hay una retroflexión, o sea que el útero está relacionado con el recto íntimamente, porque esta estructura de aquí es el recto, ¿verdad? Aquí pues hay una versión superior, ¿verdad? En el cual se ve el sacro, se ve el recto, el cuello del útero y la vejiga urinaria. Se ve la relación entre los cuatro. La vejiga, el cuello uterino, que más abajo estaría la vagina, el recto, que está exactamente atrás de la vagina, y de atrás del recto viene el sacro. Esta es la sínfisis púbica, para que usted tenga una relación de cómo están las estructuras. Aquí es más o menos una diapositiva de lo que los médicos llamamos la altura uterina. Recuerde usted que el útero tiene un fondo, ¿verdad? Tiene un cuello uterino, tiene un cuerpo y tiene un fondo. Y a medida va avanzando el embarazo, el fondo se va desplazando
por el aumento de tamaño del producto que es el niño. Podría decirse que cuando está a nivel del ombligo ya hay 6 meses de embarazo. Antes de llegar al ombligo ni se nota cuando hay 3 o 4 meses de embarazo en algunas mujeres. Ni se nota. Pero ya a los 6 meses sí. Ya está a nivel del ombligo. Ahora, cuando ya está superior al ombligo, ya buscando casi la apéndice sifoides, podemos decir que hay un embarazo ya casi a término. Casi ya de 9 meses. Y este es el objetivo de esta diapositiva. También ponen acá el aumento de tamaño de las areolas, de las glándulas mamarias, y las areolas se vuelven oscuras. Puede haber secreción de leche ya a ese nivel, que ya el embarazo casi está a término. Entonces es importante que aparte que usted revise el abdomen con las maniobras de Leopold, que va a aprender cuando lleve la clase de ginecología y obstetricia, también tiene que revisar las glándulas mamarias. Aquí está la posición normal de un niño en un embarazo, que es una posición cefalopélvica, ¿verdad? Está en relación con la pelvis. La placenta está superior, en el fondo del útero está la placenta. Vea el grosor de la pared muscular del útero, que es el miometrio, ¿verdad? La cabeza del niño, la pelvis del niño. Y aquí en lo que es el cuello uterino hay un tapón de moco que está cerrando la entrada de ese cuello uterino. Cuando ya está a término y viene el parto, ese tapón de moco se cae, entonces todo el líquido amniótico que hay dentro de la cavidad abdominal sale transvaginal y dice la gente popularmente, rompió la fuente, pero lo que está saliendo, porque ya se cayó el tapón de moco, es el líquido amniótico que viene transvaginal. Este es el cuello uterino y esta es la vagina. Esta es la pared anterior de la vagina y esta es la pared posterior de la vagina, ¿verdad? Esta es la vejiga con su músculo detrusor y este de aquí es la uretra. ¿Por qué las mujeres embarazadas se orinan con mucha frecuencia? Por el peso del niño sobre la vejiga, y eso hace que esta mujer tenga incontinencia urinaria, y cuando tose o cuando estornuda, ella normalmente, o hacer un esfuerzo físico como caminar o subir gradas, ella se orina por el peso del niño, ¿verdad?, sobre esa vejiga. La sínfisis púbica, o sea, la vejiga descansa sobre la sínfisis púbica. Estos son los labios menores, estos son los labios mayores. Este es el monte de Venus, donde hay vello púbico. Ahora bien, entre la uretra y la vagina hay un tabique, y ese tabique se llama uretro vaginal. Y entre la vagina y el recto hay otro tabique, y ese se llama recto vaginal. Uretro vaginal y recto vaginal. La región posterior del cuello uterino en relación al recto es el espacio recto uterino, o sea, el espacio de Douglas, ¿verdad? El recto uterino, o sea, el espacio de Douglas. Y el espacio que está anteriormente entre el cuello uterino y la vejiga es el espacio vesicouterino, o de Retzius. Y el espacio de Douglas y el espacio de Retzius. Ahora bien, este de aquí es el ano, que tiene un esfínter anal externo y un esfínter anal interno, pegadito a la pared. Esfínter anal interno y esfínter anal externo. Esto es el recto y este es el sigmoides. Ahora, este hueso de aquí es el sacro, ¿verdad? Y este es el coxis. Entonces hay un ligamento anocoxigio a este nivel. Ligamento anocoxigio.
El espacio que hay entre la vagina y el recto, el espacio que hay entre la vagina y el recto, ¿verdad? Es el periné. Aquí hay una imagen de lo que es el cuello uterino. Esto es lo que usted va a ver en el momento en que con un espéculo y con luz usted pueda ver lo que es el cuello uterino, ¿verdad? Va a encontrar un labio anterior y un labio posterior. Esta es la superficie es la superficie del cuello uterino, ¿verdad? Y aquí viene lo que es la vagina. Esto es lo que usted va a ver en ese, y está el orificio del útero, donde va a estar el tapón de moco en el momento de que usted revise una mujer en un embarazo. Acá en esta diapositiva se ve la irrigación de lo que es de los ovarios, de las trompas de falopio, del útero y de la vagina. Pues esta irrigación viene dada por la arteria ovárica, que es rama que viene directamente de la aorta abdominal, ¿verdad? Y está dada por la arteria uterina, que es rama de la ilíaca interna, y por la arteria vaginal, que también viene de la ilíaca interna. Entonces, vea usted la arteria ovárica, aquí hace una anastomosis con la arteria uterina, más o menos a nivel del cuello uterino, y después del cuello uterino hacia abajo, junto con las arterias helicinas, que también se ven aquí, hace anastomosis con la arteria vaginal para irrigar todo lo que es la vagina. Entonces, estas estructuras son irrigadas por la arteria ovárica, por la arteria uterina y por la arteria vaginal. Recordándole que este es el ovario, este es el ligamento útero-ovárico, esta es la trompa de falopio con sus fimbrias, el ovario. Este es el mesosalpinx y el mesovario. Este es el fondo del útero, este es el cuerpo del útero, este es el cuello uterino y de ahí viene la vagina. Y estas son las arterias que irrigan, tanto la arteria ovárica como la arteria uterina como la arteria vaginal. Aquí se ven los porcentajes de las irrigaciones, ¿verdad? Y pues corresponderá en mayor cantidad a lo que es la arteria ovárica, que se junta con la arteria uterina y forman las arterias helicinas, ¿verdad? Las arterias helicinas a nivel del cuello uterino. Aquí se ve la inervación que viene de a nivel de la médula espinal, desde la lumbar 10 hasta la sacro número 5, de toda esta región. Pero aquí se ve que es el plexo sacro, forma el nervio ciático, pero también de esa formación sale este nervio que es sumamente importante, que es el nervio pudendo, ¿verdad? Que va a darle sensibilidad a toda esta región. Sumamente importante el nervio pudendo. Acá en esta diapositiva podemos ver el músculo elevador del ano. El pubococcigio, o sea, del pubis hacia el coxis. El iliococcigio, o sea, desde la región ilíaca, el hueso ilíaco, hacia el coxis. Estos dos se consideran elevadores del ano. Y el isquiococcigio. Algunos autores no lo consideran como elevador del ano, otros sí. Pero si usted le preguntan cuáles son los elevadores del ano, usted va a decir el pubococcigio y el iliococcigio. Ahora, el isquiococcigio está completamente aparte y tiene relación con el músculo piramidal. Estamos viendo el elevador del ano desde una porción superior para que usted se oriente. Esta es la sínfisis del pubis, esta es la rama horizontal del pubis y de ahí viene la eminencia iliopectínea y de ahí viene lo que es el hueso ilíaco y este es el hueso sacro.
Allá abajo en el fondo estaría el hueso del coxis. Este es un corte sagital de esos músculos. Y aquí tendríamos lo que es el músculo ilíaco, el músculo psoas, conjuntos se llaman iliosoas. Esta es la arteria y la vena ilíaca externa. Y aquí viene la arteria y la vena ilíaca interna. Estos son las arterias y los vasos obturadores. Este es el músculo elevador del ano con el pubo coccigio y el ilio coccigio. Este es el músculo piramidal. Importante porque en la parte superior sale la arteria glútea superior, en la parte inferior sale la arteria glútea inferior, el nervio ciático y el nervio pudendo y el nervio femoral cutáneo posterior. Y este es el músculo isquiococcigio o simplemente coccigio. Ya este es el ano y hay un esfínter anal interno que está pegado a la pared del ano y un esfínter anal externo. Este es el diafragma pélvico y este es la sínfisis púbica. Esta es una relación de lo que es el sigmoides y el recto con respecto a este hueso, que es el hueso sacro. Hay una íntima relación entre ellos, sumamente importante en un trauma de pelvis, sobre todo cuando hay un trauma a nivel sacro. Hay que descartar una lesión a nivel del recto. ¿Y por qué? Porque esas estructuras no están dentro de lo que es el peritoneo, no están dentro de la bolsa peritoneal, y una lesión a ese nivel, toda la flora bacteriana del intestino va a entrar adentro de la cavidad peritoneal y eso va a formar una inflamación de todo el peritoneo y una peritonitis puede ser mortal por un mal diagnóstico en un trauma del hueso sacro y que no descartaron lesión del recto del intestino grueso. Siempre la relación íntima, ¿verdad?, de lo que es el recto con respecto al sacro, que es sumamente importante en traumatología. Hay lesión del hueso del sacro, descarte usted lesión del recto. Siempre, regla de oro. Por eso le enseño esta diapositiva. Acá hay un corte coronal en la cual pues se ve la vejiga con su músculo detrusor de la vejiga, se ve el útero con sus tres capas clásicas, el perimetrio, el miometrio y el endometrio, y se ve la íntima relación del recto con la vagina, con el cuello uterino. Una relación muy fuerte, íntima. Y acá se ve el recto siempre, ¿verdad?, con una capa muscular longitudinal, se ve el elevador del ano y también se ve el esfínter externo del ano. Todo relacionado. Más abajo ya vendría lo que es el ano. Se hace un corte, ¿verdad? Se diseca el área. Y en esto lo que vamos a ver, importantes, ¿verdad?, son las columnas anales. Columnas anales. Este es el esfínter anal externo, este es el esfínter, interno, y este es el esfínter anal externo. Y en esas columnas anales vamos a encontrar una rica irrigación tanto de la arteria rectal inferior como de las venas rectales inferiores de esa región. Y eso hace de que sea un punto de absorción de fármacos muy importante, porque cuando no se puede aplicar fármacos intravenosos o intramusculares, el recto es una buena región para la absorción de fármacos, ¿verdad? Y clásicamente son los supositorios anales que se le ponen a los niños cuando tienen fiebre. Y esa es la importancia de esta diapositiva que se le pone. Ahora, acá vamos a ver la irrigación del recto. El recto tiene tres arterias que lo irrigan. La rectal superior, que es rama de la arteria mesentérica superior.
la rectal media, que es rama, ¿verdad?, de la ilíaca interna, y la rectal inferior, que es rama de la arteria pudenda. Entre las tres estructuras, rectal superior, rectal media y rectal inferior, van a irrigar todo lo que es el recto. Y es sumamente importante conocer esa situación. Y al ser sumamente irrigado y drenado, es una región muy apreciada por los médicos para la aplicación de fármacos que entren al sistema sanguíneo. Acá pues se ve la inervación del área, siempre dada en gran parte por el nervio pudendo, sobre todo en la parte final del recto, y de ahí viene el plexo hipogástrico inferior, que va a inervar la parte media y la parte superior del recto, pero el nervio pudendo lo hace en la parte inferior básicamente, sobre todo cuando está la sensibilidad. Puede haber sensibilidad de dolor, de ardor en ese ano. Ahora, la sensación de querer defecar a nivel de la ampolla rectal viene dada desde el plexo hipogástrico inferior. Y en esta última diapositiva se puede ver las venas rectales inferiores dilatadas, ¿verdad?, en caso de las famosas hemorroides. Entonces, al dilatarse estas venas, puede ser por aumento de presión intraabdominal, puede ser por ejercicio hecho con pesas, ¿verdad? Estas venas al dilatarse y romperse las paredes, entonces presenta un sangrado de toda la región y se puede ver la irrigación bastante fuerte de la zona.